Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche del Señor, porque para nosotros es noche. Estamos aquí, esta servidora es Mariciana Rosario. Tengo a los chicos aquí haciendo monería de la cámara. Gloria al Señor. Para presentarles nuestra escuela bíblica de los jóvenes, de la juventud. Así que le pedimos a todos que se conecten y que vean este video, que lo compartan. Este video es presentado gracias al Instituto Teológico Betel y gracias al Departamento de Educación de nuestro Concilio de Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. Así que vamos rapidito, el expositor. Es el estudio bíblico número 22. Me acompañan los jóvenes de la directiva. Así que vamos al estudio. Se titula Apolos el Predicador. Apolos el Predicador. Y está bien interesante porque seguimos bajo esta unidad de lo que es el servicio, ¿verdad? El servicio atrás de la escena. Y quiero leerles rápido la idea central que dice: la iglesia y el mundo necesitan jóvenes con profundas convicciones espirituales que conozcan y defiendan las verdades de la fe cristiana. Y esta lección está sumamente interesante para estos jóvenes que quizás pasan de lo que es la etapa de cuarto año hacia la universidad, porque sabemos que cuando uno entra al mundo universitario, pues uno se encuentra con nuevas teorías, con nuevos enfrentamientos, con quizás nuevos planteamientos, gloria al Señor, de nuestra fe cristiana, que hay algunas veces, ¿verdad?, que nos ponen a pensar y tenemos y conocemos personas que lamentablemente han dado vuelta atrás en el periodo de universidad por este tipo de teorías. Así que es bien interesante esta clase que vamos a tener hoy. El versículo para memorizar dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y estamos hablando de Apolos. Apolos quizás es un cristiano, un joven que quizás no se menciona tanto en el Nuevo Testamento, pero en las partes que se menciona usted se va a dar cuenta que este joven era un joven elocuente, era un joven preparado, era un joven que estudió la palabra y que el Señor comenzó a utilizar con gran poder en los lugares que iba, gracias al conocimiento que él puso a los pies de Cristo. Así que vamos a entrar rápido a la lectura bíblica y dice que se encuentra en Hechos 18, versículos 24, 25, 26, 27 y 28, y Primera de Corintios 3, 5 y 6. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Señor. Primera de Corintios 3, 5 y 6 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Gloria al Señor. Y quiero entrar rapidito a lo que es el comentario acerca del tema, porque aquí nos va a arrojar un poco de luz sobre quién era Apolos, de dónde vino y todo eso, ¿verdad? Los chicos me siguen en la lectura. Dice: Apolos probablemente fue su nombre en alusión al dios griego del sol y de las artes, de modo que era helenista de la diáspora, es decir, que pertenecía al grupo de judíos dispersos fuera de Palestina. Nació en Alejandría, en la parte norte de África, una ciudad fundada por Alejandro Magno, y era uno de los grandes centros de la ciudad griega. Allí había una gran universidad.
y también las mejores bibliotecas de todo el mundo. Alejandría fue un centro supremo del judaísmo, del helenismo y de la filosofía griega. Un centro educativo con una biblioteca que albergaba más de 900,000 libros. Fue allí donde se tradujo la versión griega del Antiguo Testamento de los 60, Septuaginta. Había un templo judío en Alejandría y esta ciudad llegó a ser uno de los grandes centros de la iglesia primitiva junto con Jerusalén y Antioquía, y retuvo su importancia por varios siglos en la historia de la iglesia. Filón, un filósofo judío heleno, era contemporáneo con Apolos. Filón había mezclado la filosofía griega con el judaísmo, o sea que combinó el platonismo y el judaísmo. Se cree que Apolos fue discípulo de Filón. Por tanto, conocía bien la filosofía helenística, así como el Antiguo Testamento. Había recibido tanto la educación académica como la religiosa. Probablemente en su juventud, por su interés en el Antiguo Testamento, visitó Jerusalén y mientras estuvo allí recibió la influencia de la predicación de Juan el Bautista, y todas estas cosas sin duda influyeron en la formación de Apolos. Interesantísima la vida de Apolos, ¿verdad? Así que vamos a leer ahora la introducción y dice de la siguiente manera: los jóvenes cristianos de hoy necesitan estar preparados para enfrentar las desafiantes preguntas intelectuales y confrontaciones espirituales con que se encontrarán al dejar el hogar e ir a la universidad. Aquí tenemos 3 universitarios. Dice también aquí en la introducción que deben estar equipados en saber por qué creen en las verdades del cristianismo y no en otro sistema de creencias. Deben tener argumentos sólidos, no solo por ellos mismos, sino por aquellos que le pregunten sobre su fe. Gloria al Señor. Creemos que el cristianismo es real, es verdadero. Sus verdades deben estar bien arraigadas en su mente. Un sólido programa de estudio de Biblia es vital para preparar a la juventud para conocer y defender la veracidad de las Escrituras y la autenticidad de su fe. La iglesia necesita una seria evaluación en sus programas para jóvenes. En lugar de entretenerlos con parodias, bandas y videos, necesitamos enseñarles las Escrituras con lógica y verdad y profundidad. Decimos que los jóvenes no quieren asistir a la iglesia ni leer la Biblia. Lo que no quieren es ser tratados como niños. Ellos quieren ser retados con argumentos sólidos y experiencias genuinas. Apolo es un buen ejemplo para la juventud de hoy. Y me encanta porque nosotros esta juventud de ahora del siglo XXI, es una juventud que no se convence fácilmente, es una juventud que presenta lo que es el pensamiento crítico que se fomenta tanto en la educación, tanto en la escuela superior, intermedia y obviamente en la universidad, estudios postsecundarios. Lo que se habla es el pensamiento crítico. O sea, en este tiempo usted no puede venir a hablarle a un joven y decirle esto es así porque es así. No, el joven te va a decir la clásica pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué? Esa es la clásica pregunta del famoso niño curioso de 5 años, que todo es por qué. Así que tenemos que prepararnos bien en la escritura, tenemos que tener experiencias con el Señor y tenemos que estudiar lo que es la palabra para así nosotros tener un buen fundamento, prepararnos como este joven Apolos y ver cómo podemos fluir en la palabra del Señor y en nuestra vida cotidiana, obviamente llevando a cabo las enseñanzas de la palabra ante un mundo que nos presenta tantas teorías y tantos planteamientos que realmente nos ponen a pensar y a veces se nos tambalea la fe. Pero vamos a ver qué sucede en esta lección con Apolos, así que vamos a pasar de lleno a la clase bíblica aquí con mis invitados. Vamos a comenzar con Hechos 18:24, que se va a hablar sobre un joven preparado académicamente, y eso le toca la parte de nuestro hermano Michael con nosotros. Dios les bendiga de manera especial en esta hermosa noche a todos los oyentes, nuestros hermanitos que se conectan a ver nuestra escuela bíblica. Mandamos un saludo, un abrazo a todos. Vamos a estar comenzando con esta lectura que dice de la siguiente manera. Hechos 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras,
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es muy interesante, no quiero aportar mucho en esta noche, vamos a tratar de ser más breve de lo común. Pero sí me llamaba mucho la atención la manera en que han comenzado todas estas escuelas bíblicas, porque estos personajes que hemos estudiado, si nos hemos fijado, no simplemente los presentan como que aquí está Apolo, no, sino que te da una descripción exacta de quién era él. Al principio vimos que Ananías era un discípulo escogido, era un discípulo y te lo describe de distintas formas para que sepamos quién es Ananías. Con Bernabé lo vimos también. Este José que le nombraron Bernabé. Y ahora estamos viendo a este hombre que no se ve mencionado muchas veces en la Biblia, pero que es perdóneme que esto se me va la lesión. Es un hombre que aportó muchas cosas importantes en lo que es el Evangelio. Dice la Escritura que incluso los judíos discutían entre sí, entre a quién iban a seguir, si a Pablo o a Apolo. Esto significa que Apolo era una persona que era importante, y la Biblia no lo contradice, porque la palabra nos dice que este hombre era poderoso en la Escritura. O sea que este hombre no era cualquier persona, este hombre tenía conocimiento profundo de la Escritura, y no solamente de la Escritura, sino que su intelecto estaba afuera de lo normal. Él estudiaba en la mejor biblioteca que había en el mundo para ese tiempo, que no era cualquier persona tampoco. Muchas personas tienen una teoría, y Martín Lutero tenía esta teoría también, muchas personas creen que el libro de los Hebreos fue escrito por Pablo, por como suena su escrito, y creen que Pablo fue el que escribió el libro de los Hebreos. Algunos creen que fue Lucas, pero hay personas que creen que fue Apolo el que escribió este libro, y esto lo creen debido a que el griego que se encontró en esta carta de los Hebreos era un griego demasiado clásico que Pablo no había utilizado en sus cartas anteriores. Lo que significa que este griego no fue escrito por Pablo, sino que fue con alguien que tenía mayor conocimiento del griego. Y si vemos, Apolo fue una persona que prácticamente se crió en Grecia. Dice que era de Alejandría, de Alejandro Magno, que eso era lo máximo allá en Grecia, sino que el libro de los Hebreos, la profundidad del griego de esos escritos, significaba que una persona con un conocimiento de ese griego clásico, esto es una teoría, no vamos a decir que así, porque la Biblia no lo dice ni nos dice quién es el autor, pero que es bastante convincente, y podemos decir que es posible que este hombre haya sido quien escribió la carta de los Hebreos, y no podemos decir que no fue así, tampoco podemos decir que fue así, pero al ver la magnitud de la importancia que tenía este hombre, que tenía muchos seguidores, al igual que Pablo, pues podemos llegar a esta ¿verdad? Esta conclusión, esta hipótesis, esta teoría. Y la verdad es que ¿cómo podemos aplicar esto a la vida de los cristianos de hoy en día y los jóvenes? Como decía la Escritura, voy a dar mi comentario personal. Esto fue lo que el Señor me ministró, no voy a estar leyendo el comentario bíblico. Y es que muchas veces, por ejemplo, este hombre llamado Apolo, él tenía solamente, dice la Escritura, que tenía conocimiento del Evangelio de Juan el Bautista, lo que significa, yo lo veo de esta manera: Juan el Bautista vino a traernos el mensaje del arrepentimiento. Jesús vino a traernos el mensaje del perdón y el amor, lo que significa que solamente este hombre conocía el mensaje del arrepentimiento, pero que no conocía el mensaje de amor y de perdón, lo que significa que este hombre conocía lo que era el bautismo en la agua. Ese es el mensaje del arrepentimiento, pero él no conocía el bautismo en el Espíritu, ni conocía el bautismo de fuego, que fue el Evangelio de Cristo.
Él conocía muchas cosas acerca de Jesús y es muy interesante acerca del Evangelio, pero no conocía a profundidad de quién era Jesús. Por eso es que en una ocasión él comienza a hablar y quería predicar, tenía ese deseo de hablar lo que conocía, pero dice la escritura, más adelante los muchachos van a explicar acerca de esto, que Priscila tuvieron que detenerlo ahí y explicarle con más profundidad, eso lo van a estar hablando los muchachos adelante. Tuvieron que detenerlo. Y eso es lo que sucede a veces, y con esto termino. Eso es lo que sucede a veces con los jóvenes de nuestras congregaciones. Ellos tienen la idea del mensaje del arrepentimiento, tienen un leve conocimiento y tienen el comezón de hablar algo que ellos no conocen a capacidad. Nosotros los menospreciamos por eso poco que ellos conocen y les dicen que les decimos que se sienten ahí porque ellos no tienen conocimiento completo de lo que nosotros tenemos, no tienen el intelecto completo de una persona que lleva mucho tiempo en el evangelio. Los menospreciamos y no les ofrecemos una enseñanza para que ellos puedan enseñar al igual que nosotros también lo hacemos. La palabra nos dice hacer discípulos, lo que significa que no vamos a dejar a ese joven en la banca para que Dios sea quien lo instruya, porque para eso están los líderes de la iglesia, para que instruyan a los jóvenes. Pero muchas veces decimos que él no tiene la capacidad, que él es muy pequeño, que él está empezando en el camino del Señor, vamos a dejarlo ahí sentado para que el Señor trabaje con él. Mentira, porque si tú no le ofreces la herramienta para que Dios pueda trabajar con él, él no va a saber cómo acercarse a Dios y tú vas a seguir alejándolo del plan de Dios, lo vas a seguir dejando ahí sentado, mientras ese joven puede ser efectivo en las manos de Dios. Si Apolo, Priscila y la otra persona que nos dice la palabra le han dicho, párate un momentito, deja de estar hablando porque tú no sabes lo que tú estás diciendo, tú tienes que conocer más acerca de la escritura, siéntate ahí un ratito a lo que tú te organizas, quédate ahí y deja que el Señor te ayude. No, para eso estamos nosotros los Priscila y los Priscilos, para que instruyamos a estos jóvenes, porque muchas veces no los dejamos crecer, les cortamos las patas, les cortamos las alas, y yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta hora, pero esto es lo que el Señor me está ministrando en estos momentos, y es una pura realidad. Los dejamos ahí sentados como si ellos fueran a crecer por arte de magia. ¿Qué dice la escritura? Pablo plantó, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Si tú no plantas y tú no riegas, ¿cómo tú pretendes que el Señor ponga a crecer una mata si tú no la plantas ni tú no la riegas? Esa es la realidad. Muchos líderes tienen que escuchar esta palabra, muchos pastores tienen que escuchar esta palabra. Ya deja de pensar que tus jóvenes no sirven para nada y deja de estar cortándole las oportunidades y las puertas que Dios le abre. Si tú crees que tus jóvenes no tienen la capacidad para llenar un liderazgo o para llenar un puesto, es porque tú no lo has preparado. Y si tú no preparas jóvenes para que puedan ser líderes igual que tú, pues entonces tú no sirves para ser líder, porque la idea de ser líder es que tú puedas convertir a otro igual que tú a ser líderes. Jesús era líder, él hizo líderes. ¿Y qué hacen los líderes? Sirven a los más pequeños. Dios les bendiga, porque si no, esto se va a descontrolar. Aleluya, Dios bendiga a nuestro hermano Michael. Y aunque suena fuerte esta palabra, es una gran realidad. Si no tenemos quien nos instruya, quien nos dé esa base, quien nos dé ese fundamento, quien cuide esa planta, quien le riegue el agua, quien le dé el sol, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, ¿cómo vamos a crecer de una manera saludable? Es un reto el que nosotros como jóvenes enfrentamos día a día, porque nosotros nos enfrentamos a profesores ateos, agnósticos. Mira, hay tanta cosa, hay tantos revoluciones que ya uno no sabe ni qué creer, porque son tantas las teorías. Y si no hay un fundamento de la palabra, y no es que me enseñen la palabra y me diga esto es lo que dice la palabra, no. Escudriñame, dame base, dame fundamento, porque el joven tiene un pensamiento crítico, y así era Apolos. Apolos estaba preparado intelectualmente, pero él también estaba preparado en las escrituras. Claro, su conocimiento previo era de que del Antiguo Testamento, pero entonces ahí el Señor pone a Priscila
y pone aquí, ¿y qué hacen? Instruirlo en lo que es la enseñanza de Jesús. Y entonces este hombre de esta ciudad lo llevan a otra ciudad y el hombre empieza a hacerle bendición, el joven empieza a revolucionar esa ciudad a tal punto que ustedes van a ver ahora más adelante que la gente hasta lo empezó a seguir a él y hasta se olvidaron del nombre de Cristo, porque él estaba bien preparado en la palabra. Así que vamos a seguir y va a continuar nuestra hermana Alexandra en Hechos 18, 25 y 26. Alexandra. Amén. Dios les bendiga a todos. Michael, poderoso. Hechos 18, 25 y 26, lo leo rapidito, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y para estos dos versículos la lección nos provee un tema y dice, un joven preparado espiritualmente. Michael habló de un joven preparado académicamente, la instrucción de la palabra, lo que necesita conocer, la base de todos nosotros tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es la que transforma, es la que instruye y la que guía. Pero ahora a la palabra de Dios le vamos a añadir la espiritualidad. Y esto era algo que le faltaba a Apolo. Y entonces comienza y nos hace una pregunta. ¿Por qué muchos apasionados por el deporte, la política, muestran más fervor que muchos creyentes que dicen tener la verdad? Un joven apasionado por las cosas de Dios. Se nos dice que Apolo era un gran orador, hablaba y enseñaba con un espíritu fervoroso, demostraba una verdadera pasión para los asuntos de Dios. Su predicación se basaba en el Antiguo Testamento y en el mensaje de Juan el Bautista, o sea que él hablaba del camino del Señor, que vendría un Mesías, porque ese era el mensaje de Juan. Juan abría el camino a Cristo, o sea que Apolo creía en que venía un Mesías y que la salvación estaba pronta a llegar al pueblo judío. Entonces, tal vez instaba a que la gente se arrepintiera y se preparara para la venida del Mesías, pero tenía poco conocimiento de la persona y la obra completa de Jesucristo. Sin embargo, su celo y su pasión por las cosas de Dios eran bien notorias. Aún sin conocer toda la verdad ni el poder del Espíritu Santo, no esperó a tener un conocimiento perfecto para predicar sobre lo que sí sabía. Muchos de nosotros que tenemos una mayor revelación y el respaldo del Espíritu Santo, estamos esperando por años para servir a Cristo, pensando que no estamos listos todavía mientras las almas se pierden. Y qué gran enseñanza. Nosotros portamos académicamente y estructuralmente la palabra de Dios. Y muchos también portamos el lado de la espiritualidad. Pero nos creemos que no tenemos la experiencia suficiente para hablar del Señor. Y qué lindo que hay personas como Apolo, hay jóvenes como Apolo, que aún sin tener todo el conocimiento que muchos de nosotros tenemos, se atreven a decirle a la gente, un Dios te bendiga, se atreven a decirle a la gente, mira, te presento un Cristo que conmigo lo hizo y contigo también lo puede hacer. Un Cristo que ama, un Cristo que salva, un Cristo que te abraza. Un joven deseoso de conocer a Jesús. A pesar de este carácter entusiasta, Apolo demostró también ser un humilde discípulo. Aún siendo un erudito con una educación formal elevada, estaba dispuesto a aprender más acerca de Jesús a través de humildes creyentes como Aquila y Priscila. ¿Cuántos jóvenes creen lo que saben? ¿Cuántos jóvenes creen que lo saben todo?
No aceptan el consejo y dirección de sus mayores. Ellos lo llevaron a su casa y lo pusieron al tanto de toda la verdad revelada. Le hablaron de la vida, muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Ahora que poseía el evangelio completo, se llenó de nuevas energías y con denuedo comunicaba el mensaje de Jesús. Llegó a ser un misionero apasionado que predicaba el evangelio y donde quiera que iba. Y termina con una reflexión. Si nuestra pasión por las cosas del mundo es más fuerte que nuestra pasión por Cristo, probablemente nunca le hemos conocido. La invitación que hoy yo le hago a la juventud samaritana es: a lo mejor no ha llegado un Priscila y un Aquila a tu vida, no se ha presentado, pero nosotros como Apolo creo que tenemos visión para encontrarlos. Si no llega, búscalo. Busca al Priscila y busca a Aquila que tú necesitas para formarte. Tienes una asociación de jóvenes luchando por ti, una directiva, tienes miembros en tu iglesia, tienes a tu pastor. Si no están en tu iglesia, mira, busca la directiva de jóvenes, métete a estas escuelas bíblicas, vamos a darle palabra y espiritualidad a nuestras vidas, vamos a darle fundamentos a lo que Dios tiene para nosotros, vamos a conocer a Cristo. Mira, que a lo mejor me creo yo que la palabra que yo tengo no es suficiente. Eso es lo que tú crees. Dios hoy te dice que lo que ya tú tienes dentro de ti es suficiente para que tú proclames a Cristo en el mundo. Es suficiente para que almas sean alcanzadas a través de lo que Dios ya puso en ti. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Alexandra. Así que, ¿dónde están esos Priscilas? ¿Dónde están esos Aquilas? Los necesitamos. Hay una juventud que le urge tener esos líderes, esos guías que nos instruyan, porque, bueno, la realidad es que nosotros como jóvenes no lo sabemos todo. Y la realidad es que tratamos de dominar todas las cosas y necesitamos la instrucción. Y habemos muchos jóvenes que, no, por lo menos a mí me gusta que me corrijan, que me digan, mira, el Simari, esto se puede hacer de esta forma, porque necesitamos ser instruidos, necesitamos ser guiados. Eso es un acto de servicio, eso es un acto de humildad, de recibir el insumo de estos pioneros del evangelio que, mira, como dice el coro, no tenían letras, no tenían estudio, pero tenían poder de Dios. Y nosotros los jóvenes lo que queremos es el poder de Dios. Así que es importante que nos instruyamos en la palabra del Señor y que busquemos las alternativas. Mira, están los institutos bíblicos, nos matriculemos en las universidades, no nos conformemos con simplemente estudiar la palabra en las iglesias, en los estudios bíblicos, incluso en las escuelas bíblicas. Vamos más allá, vamos a prepararnos, porque si hay algo que yo admiro de otro tipo de religiones es la estructura que ellos llevan, cómo ellos instruyen de los niños, los adultos, los jóvenes, aún los ancianos. Son personas bien preparadas. Y joven que me escucha, adulto que me ve, estos tiempos no son fáciles. Hay demasiadas de muchas teorías que van a poner tu fe y mi fe, las van a poner a tambalear, y nosotros tenemos que estar firmes y seguros y con la convicción de que lo que realmente creemos es real y nuestro Dios es real. Nuestro hermano Yahshua, Hechos 18, 27, 28 y 1 Corintios 3, 5 y 6. Michael, tiene una palabra. Sí, quería decir algo rapidito. Es que respecto a lo que hemos hablado hasta ahora, me llamó la atención mucho, porque el tema que comenzó hablando el escritor del estudio, él empieza a hablar sobre el conocimiento de la escritura y luego de la espiritualidad. Y esto me gusta, porque hay mucha gente que se llenan demasiado de conocimiento, pero les falta espíritu. Y hay muchos que están llenos del espíritu, pero les falta conocimiento. Y esto es algo preocupante, porque tenemos que hacer un balance de ambas y obtener ambas, procurar tener ambas, ya que es bonito tener el Espíritu de Dios y el respaldo del Señor. Pero la misma palabra no nos dice leer la Escritura, nos dice escudriñarla. Significa que es un conocimiento más profundo de la Escritura,
El saber, el conocimiento no es malo, o sea, saber más de la Escritura no es malo, eso te va a otorgar conocimiento y el saber más acerca de la palabra del Señor, sin dejar a un lado la espiritualidad, porque el poder de Dios, la sanidad de los milagros, la manifestación, eso tú lo consigues acercándote más a Dios, ayuno y oración, pero el conocimiento de la palabra lo obtienes escudriñando la Sagrada Escritura. Y la juventud de hoy en día, esto es lo que tiene que tener. Necesitan el conocimiento de la palabra, porque hoy tú le preguntas a cualquiera en la calle por qué tú crees en Dios y no te saben contestar. O cuál es tu fundamento, dime, háblame claro de qué es lo que tú crees, qué es lo que es, y tú no sabes qué decirle. Por eso es que es importante nosotros, o te vienen con una teoría ahí bien loca, tú tienes que saber cómo contestarle a toda esta, iba a decir una palabra un poco feita, vamos a decirlo más bonito, a todas estas ridiculeces que están saliendo ahora, que si hombre con hombre, mujer con mujer y ahora hombre con niño. Tú tienes que saber cómo contestar a estas cosas y esas cosas pues hay que estudiar la palabra para que nosotros podamos saber qué contestarle a cualquier filósofo que venga por la calle a decirnos algo. Por eso es que nosotros tenemos que conocer un poco de todo, no sobrellenarnos de conocimiento, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que hacer un balance de las dos, acercarnos más a Dios y escudriñar la Sagrada Escritura. Nosotros como jóvenes debemos procurar siempre tener ambas. Mucha palabra, mucho conocimiento, pero te queda igual, no cambia, no hay una marca. Mucho espíritu, están marcados, pero no tienes conocimiento de la palabra. Ambas, un cristiano ejemplar. Están marcados con el espíritu y tienes conocimiento de la palabra. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Michael con tan poderosa exposición. Y es cierto, si no hay un balance, mi hermano, usted puede saber mucha Biblia, pero entonces usted quizás no está preparado muy bien para manejar todo ese conocimiento, pero entonces quizás usted tiene mucho conocimiento, pero entonces no tiene la base y el fundamento de la palabra. Así que ambas cosas son importantes en nuestra vida como cristianos. Ya fue para finalizar. Dios les bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien. Y la parte que me toca dice así: un joven preparado para defender la fe, y nos da dos citas de la palabra. Y la primera se encuentra en Hechos capítulo 18, los versículos del 27 al 28, que dice así: pero a Dios dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y la segunda palabra dice así, y se encuentra en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, y dice así: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y aquí en el expositor nos presentan una pregunta y dice: ¿somos cristianos por tradición o por convicción? Aleluya. Y vemos que dice un joven defensor de la fe en Cristo. Apolos sacó provecho de su conocimiento de las escrituras y también de sus estudios en filosofía y retórica, cuando refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Los jóvenes cristianos de hoy, los jóvenes cristianos de hoy, al igual que Apolos, necesitan estar preparados, gloria a Dios, para desafiantes preguntas intelectuales y confrontaciones espirituales con las que se encontrarán al dejar el hogar e ir a la universidad. Gloria a Dios. Aleluya, me perdí un momentito. Ahora sí. Si no tenemos convicciones sólidas en las escrituras, experiencias profundas con Dios y argumentos convincentes, podemos ser sacudidos en nuestra fe. Miles de jóvenes abandonan la iglesia porque fueron confrontados en cuanto a su fe por amigos y no resistieron. El apóstol Pedro nos amonesta a estar siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un sólido programa en el conocimiento de las verdades cristianas que creemos. ¿Y por qué las creemos? Es vital para presentar defensa, o sea, apología, y salvaguardar nuestras almas y honrar el nombre del Señor. Recordemos que lo que dijo Jesús en Mateos 8:38. Y como vemos aquí, estamos hablando de Apolo y toda esta cuestión. Y vemos que aquí dice que tenemos que sacar provecho, así como hizo Apolo, de su conocimiento, de lo que ya él se había instruido. Y que también que necesitamos saber de la Escritura para poder defender lo que es nuestra fe. Una cosa no va sin la otra, así como decía nuestra hermana Alexandra y como decía nuestro hermano Michael. Podemos tener espiritualidad, pero también necesitamos conocimiento para respaldar eso. Al igual que necesitamos conocimiento para respaldar la espiritualidad. Una cosa no va sin la otra, porque si no nos quedamos como en una balanza y no vamos a estar balanceados, para la redundancia. Pero el Señor, y que en el mundo que vivimos hoy día, como decía nuestra hermana Simarí, con tantas teorías, tantos pensamientos, tantas opiniones, necesitamos estar firmes en lo que es la palabra, lo que es la roca, la fe de nuestra creencia, que es Jesucristo. Si no nos instruimos como cristianos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque podemos, pues, vivir a través de nuestro testimonio y eso es glorioso y gloria al Señor por eso. Pero también necesitamos también de la palabra para poder predicarla, porque nosotros predicamos no nosotros mismos, predicamos a Cristo. ¿Y dónde se encuentra lo que Cristo hizo y lo que Él nos habla? En la palabra. No somos nosotros. Yo no voy a predicar de lo que yo hice. Yo no voy a predicar de quién yo soy. Si predico algo de mí, es de lo que Dios hizo en mí. Pero para eso también necesito conocer de la palabra, para que la gente también crea lo que Dios hizo antes, lo que está haciendo ahora y lo que hará después. Porque si no predicamos de la palabra, de lo que hizo Jesús, de su muerte, de su resurrección, al igual que también de lo que va a venir en el futuro, o sea, que es su venida, si no tenemos ese conocimiento y no tenemos tampoco esa capa extra de conocimiento para poder respaldar eso, para poder predicar eso, entonces, ¿cómo la gente nos va a creer? Porque terminamos entonces siendo vacías del Espíritu Santo, vacías de la presencia del Señor. Podemos decir, yo soy cristiano, soy pastor, soy evangelista, soy profeta, soy arcángel Jerubín, soy el quinto ser viviente. Pero lo que sucede es que podemos tener cuanto sea, pero si no tenemos el conocimiento, si no conocemos de la palabra del Señor, es imposible. Y si logramos proseguir o alcanzar cierto progreso, vamos a quedar limitados, porque necesitamos del conocimiento del Señor, necesitamos de la palabra, gloria al Señor. Y en el punto B dice aquí, un joven preparado para servir. Con la instrucción de Aquila y Priscila, Apolo se comprometió mucho más con el ministerio cristiano y decidió viajar a Acaya. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Muy pronto llegó a ser el campeón verbal de los cristianos en Corintio, debatiendo con los oponentes del evangelio en público. Algo que me llama también la atención es que dice que le escribieron a los discípulos a que le recibiesen. Y como decía todos los cabrones antes, Michael, Elsie María, Alexandra, de que el conocimiento que tenemos, por lo menos cuando empezamos, es suficiente. No debemos cohibirnos o limitarnos de llevar la palabra del Señor porque quizás no tenga todo el conocimiento. Claro, tenemos que instruirnos e ir poco a poco. Pero de todas formas, con lo que conocemos, ir empezando, llevando la palabra, porque las almas están sedientas del Señor. Y así debemos recibir a esas personas, que aunque quizás lo que sepan sea relativamente poco de la palabra, de todas formas debemos recibirlo, o debemos como que embrace them, no sé cómo se dice la palabra en español, pero de todas formas usted lo googlea, debemos recibirlo y como te digo, motivarlos a que busquen del Señor, a que prediquen la palabra. No podemos excluirlo porque, no, tú sabes poquito, o no, tú eres recién convertido, vamos a estar sentados 6 meses para que aprenda. Y sí, es importante que aprenda, pero de todas formas también tenemos que ponerlo a que practique y esté en función, porque si no se muere, la persona se muere, porque si no tiene función, si no está activo poco a poco en lo que es los caminos del Señor, si no los recibimos, la persona se va a morir. Y tristemente así se encuentran muchas personas dentro de las iglesias, pero vacías, estando justo al lado de la fuente, pero vacía, seco, porque no les damos la oportunidad para poder predicar de la palabra, no damos la oportunidad para que el Señor los use, y también porque a veces ni les enseñamos, aleluya. Y proseguimos y dice, muy pronto llegó a ser el campeón verbal de los cristianos en Corintio, debatiendo con los oponentes del evangelio en público. Como suele ocurrir a menudo, las habilidades de Apolo al final crearon problemas. Algunos de los corintios comenzaron a seguir a Apolo en lugar de su mensaje. Habían formado pequeños grupos identificándose con el nombre del predicador favorito. Pablo tuvo que confrontarle
por su divinismo y describió a Apolos como un compañero confiable en el ministerio. Y cita la palabra que dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y un punto antes de terminar, y es que esto no somos nosotros, como decíamos ahorita. No soy yo, no es Michael, no es Alessandro, no es Simari. Esto es Jesucristo. El mensaje de Dios es el evangelio. Somos instrumentos, somos vasos, y gloria al Señor por eso. Por eso es lo que somos vasos, somos instrumentos. Y si el Señor le da la gana de hoy para hoy, sacarme de la ecuación, Él lo hace porque Él es divino. Él es soberano, y no podemos ponernos en un pedestal espiritual creyendo lo más caracachimba cuando no es así. Y vemos que después tuvo que Pablo como que ponerse como que a confrontar a las personas que estaban siguiendo a Apolos, no por el mensaje de Jesucristo, sino por Apolos. Y tenemos que tener mucho cuidado, nosotros como predicadores, como jóvenes del Señor, evangelistas, pastores, profetas, lo que sea, debemos de tener mucho cuidado de que nuestro enfoque no se distorsione y empecemos a enfocarnos, va a haber redundancia en los aplausos o la atención de las personas, y que terminamos siendo nosotros creyéndonos que somos autosuficientes y que somos nosotros cuando no es así, es el Señor. Y termina con una reflexión diciendo: Guillermo Carey, misionero inglés, en su lecho de muerte dijo a su hijo: si Jesucristo te llama al ministerio, no te rebajes a ser embajador del rey de Inglaterra. Qué poderoso, porque aquí vemos que expone un punto sobre una posición grande aquí en la tierra, pero sabemos que ser embajador y ser predicador de Cristo es el mayor honor y privilegio que podemos tener en nuestra vida. Así que ya sabemos, tenemos que ser servidores, siempre ser humildes, darle la oportunidad, las herramientas a aquellos que lo necesitan, llevar la palabra para que la gente crezca y se nutra del Señor, y ser buenos embajadores de Cristo y instruirnos para poder defender la fe. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios bendiga a los hermanos Yahshua. Y yo quiero concluir con este pensamiento y esta idea. Para mí es bien preocupante ver jóvenes y también adultos y personas preparadas que hoy en día eran quizás personas que eran grandes influyentes para nosotros, grandes predicadores, wow, que nosotros los veíamos y decíamos: yo quiero ser como esta persona. Y mire, mi hermano, joven que me escucha, si tus convicciones no son tan fuertes, hoy en día hemos visto grandes líderes apartarse, personas que ya no creen en el fundamento de la palabra. ¿Por qué? Porque su mente ha sido invadida por estas ideas, por estos nuevos pensamientos, por estos nuevos paradigmas, porque ahora hay tantos pensamientos y tantas cosas que ya la realidad es que te ponen a pensar. Y si tú no estás firme en la instrucción de la palabra y tú no estás plenamente convencido, me gustó un comentario que hizo Michael: ¿por qué tú eres cristiano? Mira, a veces nos quedamos en blanco. Porque mi papá me llevó a la iglesia, porque nací en la iglesia. Mira, no tenemos una contestación que quizás convenza con hechos, con convicción, con fundamento, con poder. No tenemos ningún tipo de una pregunta tan básica como esa. Pregúntese usted ahora en su casa que está viendo esto: ¿por qué yo soy cristiano? Yo le aseguro que los primeros 5 segundos se va a quedar: mira, en verdad no sé, porque amo a Cristo. Vas a decir un montón de cosas, pero jóvenes, tenemos que instruirnos en la palabra. Juventud, tenemos que prepararnos tanto secularmente, vayan a las universidades, estudien, hagan maestría, doctorado, lo que sea, gloria al Señor, porque Alessandra, sí te felicitamos que están esas de terminar su maestría. Así que, juventud, hay que prepararnos porque estamos en tiempos difíciles y Satanás viene a tergiversar todo, Satanás viene a sacudir todo, pero qué bueno que habemos jóvenes como Apolos que estamos dispuestos a cumplir la palabra. Amén, con convicciones serias. Michael, y culminamos. Sí, quería unirme rapidito a tu comentario, que es muy importante que nos afirmemos en lo que nosotros conocemos, porque es muy triste ver como líderes se han apartado, personas que nosotros admiramos, se han desviado por caminos que predicaron toda su vida de algo que en realidad terminaron cayendo en eso. Y no solamente personas que admiramos, así como testimonio, para que tengan una idea. Sabemos de gente y hemos escuchado de gente que eran pentecostales cristianos y ahora son testigos de Jehová. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? Conocían la verdad y ahora son testigos de Jehová.
conocemos también cristianos que eran pentecostales y escuché un testimonio de una muchacha que era evangélica pentecostal y ahora es musulmán. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? Y conozco también una persona que era cristiana con principios evangélicos y ahora es católica. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? O sea, ¿cómo me lo explicas? Simplemente no había fundamento en lo que es la palabra del Señor y no había convicción. Simplemente no sabían por qué eran cristianos y eso es lo triste de todo este caso. Nosotros tenemos que tener convicción y saber realmente dónde estamos parados. Dios les bendiga. Amén. Leemos la conclusión y dice de la siguiente manera. Apolos constituye un reto al joven cristiano de hoy. Él se preparó intelectualmente y se preocupó en profundizar en las verdades del cristianismo para estar fortalecido en su fe y estar preparado para presentar defensa ante los incrédulos y burladores. El cristianismo es posiblemente la fe más atacada en el día de hoy. Muchos se mofan de lo que creemos o emprenden campañas en su contra. La gente quiere conocer respuestas racionales y convincentes. ¿Realmente Dios existe? ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Se levantó Jesús de entre los muertos? Dios necesita jóvenes como Apolos que son capaces de demostrar y sostener por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así que quiera el Señor que día a día nosotros como jóvenes sigamos instruyéndonos en la palabra, que esas raíces sigan profundizando y que cada día conozcamos más y más de nuestro Señor y que jamás nos apartemos de sus caminos, porque yo no sé ustedes jóvenes, pero esto es lo mejor que nos ha pasado. Amén. Así que le agradecemos a la Juventud Samaritana que estuvo con nosotros. Un saludo de parte de su presidenta, Jessica Montañez. Esta escuela bíblica fue presentada por el Instituto Teológico Betel y el Concilio de Iglesia de Jesucristo del Buen Samaritano, el Departamento de Educación. Así que hasta la próxima. Por favor, compartan este video y esperemos que para las próximas ocasiones se sigan uniendo jóvenes porque queremos escucharles. Amén. Que se gocen. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.